Bien, vamos a continuar. Como está en perspectiva, en una inusual rendición de cuentas, o básicamente se va a poner de relieve lo que han sido 24 meses de gestión. Hoy a las 7 tenemos 3 analistas nuestros que van a brindarles a todos ustedes lo que ellos entienden debe ser la óptica ciudadana acerca de este gran acontecimiento que no se había dado nunca. Adelante. 2 años de gestión en República Dominicana, presente gobierno, partido oficial, partido revolucionario moderno. Presidente Luis Abinader. Así es. Y tenemos con nosotros a los panelistas: Fernando Peña, director del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Ahí está. Cierto es así, bienvenido, honorable y distinguido señor Fernando Peña, politólogo, observador, director de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Bienvenido a esta telerealidad, el show del mediodía. También tenemos a Rosario Espinal, politóloga. Es así, nuestra Rosario Espinal, ensayista, socióloga, educadora y analista política dominicana. Bienvenida, distinguida amiga, vía Zoom, Rosario Espinal. Y también vía Zoom con nosotros, Joseph Abreu, Coordinación de Participación Ciudadana, coordinador. Es así, señor Julio Clemente. Se trata de Joseph Abreu, coordinador de Participación Ciudadana, es licenciado en Contabilidad y cuenta con una maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Bienvenidos todos a la telerealidad del show del mediodía. Bien, vamos a iniciar con nuestro invitado, con parte de nuestros invitados, unos vía Zoom, otro que está aquí en el estudio, que es Fernando Peña. Bienvenido, Fernando, qué placer tenerte aquí, compartiendo con nuestro público. Qué bueno estar aquí. Qué bueno. Para opinar sobre algunas cosas, ¿no? Iniciamos 24 meses de gestión del actual presidente de la República. Has contado bien. Son 24 meses de un gobierno que es el producto de lo que había pasado en el país tras acumular 20 años de experiencia peledeísta y que le permitió a la República Dominicana hace 2 años definitivamente saborear el resultado de lo que fue 4 años prácticamente de movilización social, política y ciudadana para detener definitivamente el gigantesco entramado de corrupción que se había instalado en el país, iniciar y plantear el fin de la impunidad y la aspiración de la recuperación de lo robado. La apertura quería el pueblo dominicano movilizado de un proceso político en el que se sanearan, se limpiaran nuestras instituciones y se pudiese abrir un camino hacia la justicia social, que definitivamente terminó encabezándolo como resultado de todo ese proceso, tras el cambio político de las elecciones, el presidente Luis Abinader, que prometió en la 27 esquina Ortega y Gasset, lo que estoy diciendo ahora, y entonces lo que hay que balancear es exactamente lo que prometió, lo que dijo y lo que se ha hecho en 2 años y de qué han servido estos 2 años. Ok, vamos a permitirle a Rosario Espinal, que está vía Zoom con nosotros, que nos dé su panorámica y su perspectiva acerca de estos 2 años de gobierno que se cumplen hoy. Buenas tardes, Rosario, bienvenida. Adelante. Buenas tardes, sí. Miren, estos son 2 años en donde, independientemente de lo que el PRM dijera anteriormente, hay que evaluarlo en función de que llega al poder en medio de una pandemia, cuando todavía no había ni siquiera vacunas. Esa pandemia va a marcar una buena parte de estos 2 años, hasta que ya muy pasado, digamos, el tiempo de vacunación, que no hace tanto tiempo, comenzó pues la gente a respirar un poco con respecto a esta pandemia. Entonces la pandemia trajo muertes, enfermedades, incertidumbre, inseguridad. El gobierno se tuvo que concentrar en manejar eso. Y por otro lado, cuando ya la gente pensaba que salíamos del problema de la pandemia, entonces llega la situación, el conflicto en Ucrania. Entonces, ese conflicto también trae inflación, como también trajo inflación en su última etapa la pandemia. La sociedad dominicana ha estado sufriendo de las consecuencias de una pandemia y de un proceso inflacionario a nivel mundial. Las cosas no están color de rosa, porque ese es el contexto en el cual el gobierno ha estado operando.
En ese contexto, el gobierno básicamente ha estado sintonizado con lo que fue el contexto que lo llevó al poder. Y fue la movilización, como señalaba Fernando Peña, de la sociedad en contra de la corrupción. Entonces el gobierno, el presidente Abinader, nombra en la cabeza del Ministerio Público una persona con mucha credibilidad para entonces encauzar expedientes, o por lo menos algunos expedientes de corrupción. Eso ha generado mucho apoyo en la sociedad dominicana. Ese apoyo se traduce también en apoyo político al presidente. De todas maneras, la República Dominicana se caracteriza por valorar positivamente a sus presidentes. Quienes damos seguimiento a los procesos de aprobación presidencial, sabemos que en la República Dominicana tiene que haber una crisis muy fuerte para que la sociedad comience a reducir su nivel, por lo menos el nivel que expresa en las encuestas de apoyo al presidente. Así que el presidente, con solo 2 años en el poder, con la situación de dificultad que llegó y que ha gobernado, ha recibido ese apoyo de la sociedad. Desde el punto de vista económico, la República Dominicana, a pesar de las dificultades, ha tenido condiciones ventajosas por la siguiente razón. La economía dominicana está muy vinculada a la economía de Estados Unidos. Bien. En Estados Unidos, en el contexto de pandemia, se dieron muchos subsidios a la población. Eso, una partecita llegó a la República Dominicana vía remesas, vía turismo, vía exportación. Entonces, el flujo de divisas a la República Dominicana ha sido bueno dentro de este contexto de crisis económica. Ok, vamos a darle participación precisamente a Joseph Abreu, coordinador de participación ciudadana. Bienvenido. Y tu perspectiva de estos 24 meses de gobierno, la transparencia, ¿ha sido efectiva a rasgos generales? Saludos a todos, muchísimas gracias por la invitación. Nuestra evaluación desde Participación Ciudadana, como es uno de nuestros pilares de lucha, lo valoramos desde el punto de vista del fortalecimiento institucional que se ha logrado y del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Y esto lo enmarcamos a pesar o en el mismo contexto en que han señalado Rosario Espinal y el doctor Fernando Peña. Lo enmarcamos y lo hemos visto en la voluntad que ha expresado el actual líder de la administración pública en no inmiscuirse, en no manipular los diferentes órganos de control institucional y lo hemos visto en la elección de estos órganos, como es el caso de la Cámara de Cuentas, es el caso de la Suprema Corte de Justicia, es el caso de la sustitución de algunos jueces de las altas cortes, como el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal o la misma Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Lo hemos visto en la designación del Defensor del Pueblo, todos enmarcados en un espíritu de no inmiscusión de intereses políticos o esa repartidera que vimos en gestiones anteriores que contaminaban estos órganos de control. Y ya luego en lo que depende directamente de su designación, uno de los reclamos principales que hemos tenido la sociedad dominicana en general es la designación de un ministerio público sin perfil político, aún no independiente, pero con un perfil orientado a la independencia, que no tiene vinculación conocida con intereses partidarios. Y esto ha garantizado que veamos una estructuración de expedientes con una mayor fortaleza y no los expedientes que hemos visto estructurados en gestiones anteriores, de los cuales ya conocemos los resultados. Bien. Con una afectación total a la justicia dominicana. Entonces nosotros lo valoramos desde ese fortalecimiento institucional que se ha logrado y desde ese fortalecimiento a la lucha contra la corrupción en el marco general. Joseph, Carlos Vargas, usted, más que un representante de la ciudadanía, parece un vocero del PRM. Bueno, ustedes lo analizan desde el punto de vista. Nosotros lo analizamos desde el fortalecimiento institucional, que es uno de nuestros ejes de lucha. Ayúdame a entender. Disculpen. Ayúdame a entender. Cuando las voluntades de los políticos de turno se alinean con los ejes de nuestras luchas, pues usted puede entender que hay algún tipo de coincidencia
presidencia. Yo Pero quiero hacer nosotros no tenemos alineación con... Quiero hacer una pregunta Adelante, que yo me imagino que vamos a dejar al aire a todos y cada uno de nuestros panelistas, Sí. que son los que están analizando desde su perspectiva el balance en estos 2 años, pero sobre todo lo que podría ocurrir. Y en ese sentido, ustedes han puesto 2 elementos importantes de contexto, Fernando, Rosario y mi querido amigo de Participación Ciudadana. Uno, ¿sobre qué base llega el PRM al poder? Es así, después de estas luchas y confrontaciones por temas de corrupción, en las pasadas administraciones y en esa coyuntura, el instrumento a la mano era entonces el PRM, que le favoreció bastante. El otro fue entonces la situación de la pandemia, la situación de la corrupción, una situación adversa, ¿no? Ya al cabo de 2 años, ¿qué podría pasar? ¿Cuál debería ser entonces el accionar del presidente Luis Abinader? Sobre todo porque se sabe de las pretensiones reeleccionistas y sobre todo, de no ser así, si podríamos nosotros, eso lo voy a dejar ahí para el análisis de ustedes, Sí. si podríamos de nuevo revivir esas confrontaciones que en 2017 favorecieron tanto al PRM, y de ser así, Rosario, Fernando, entonces el instrumento a la mano sería que el PLD o los PLD tendrían ellos con la misma suerte que el PRM con condiciones distintas, o estaríamos estrenando probablemente algunas otras formas o otros actores políticos. Eso dejarlo ahí Bien. como reflexión para Nos que vamos a ustedes dejar desarrollen. esa pregunta para contestarla en el próximo bloque a nuestros queridos panelistas que analizan la perspectiva de estos 24 meses de la actual administración. Transición De dramática, manera- Julio Se Clemente. suma a nuestro panel desde la silla nuestro querido Cristian Jiménez. Y El teníamos, camarada. o el camarada. Y teníamos una pregunta de Ivonne. Sí, resumida ahora Sí, nada sí, más. por favor, Ivonne, lo para más resumida que se claro, pueda. después que puse en contexto, mucho pendiente el presidente, que tendrá que llenar ahora en estos 2 años, pero además escenarios de cara a los demás partidos políticos, a las elecciones del 24. ¿Qué prevén entonces, Fernando, Rosario, para todos ustedes? ¿Qué es lo que prevemos? ¿Cuál es la perspectiva ya Comenzamos con a Fernando. partir de estos 2 años? Sí, adelante, Fernando. Primero, Sintetizado, por el favor. presidente de la República no hará rendición de cuentas porque no es lo que está instituido. Exacto. No es lo que corresponde. El presidente va a hablar. Y está bien pensado el diseño de hablar en Santiago. Y está bien pensado porque se ha generado toda una expectativa para darle no solo la centralidad porque es el presidente, sino por el interés político. El discurso del presidente de la República, lo único que será hoy en Santiago es completar lo que él inició en su última intervención pública. Es la formulación de la política orientada a proponer la reelección presidencial, su reelección, 1. Y para esto, entonces tiene que hacer un discurso en el que incorpore elementos de carácter populista. Probablemente tendrá que ver, 1, con el tema de un gigantesco proyecto, de una macro obra en el país, probablemente de pretensiones superiores incluso a las del metro. 1. Y 2, un manejo del tema salarial parcialmente. No podrá ser ninguna otra cosa porque lo que ha pasado en estos 2 años ha sido una reiteración de la misma política, más privatización, las mismas dificultades en materia de seguridad ciudadana, los mismos problemas de salud, la desgracia de nuestro problema educativo e incluso un gobierno sometido a un proceso de cuestionamiento tan terrible que ha perdido sus 2 cabezas de candidatura en estos 2 años. Bien, Rosario Espinal y también a nuestro querido coordinador de Participación Ciudadana. ¿Lo tenemos ahí? Sí. ¿Lo tenemos? Sí, Rosario, adelante. Sí, yo creo que el presidente va a hacer una combinación esta noche. Por un lado, resumir sus logros, obviando los fallos. Y segundo, debería hacer algunos anuncios importantes para que el discurso tenga impacto, porque si no hace ningún anuncio importante, pues una simple sumatoria, una lista de conquistas que él ve, no tendría impacto. Así es que para que tenga impacto tiene que decir qué va a hacer. Estos próximos 2 años van a ser importantes porque el presidente prometió una administración más austera, más eficaz, más eficiente. Esa fue una de las grandes promesas, pero viene un proceso de reelección y el Estado dominicano es muy clientelista y mucha gente anda buscando lo suyo. Entonces, eso pone una presión muy fuerte para el PRM, para el presidente, de cómo avanzar ese proceso en donde el PRM quiere quedarse en el poder,
Y digo PRM porque, bueno, el presidente, aunque uno asume que va a ser el candidato, no lo ha anunciado, pero todo partido que está en el poder busca quedarse en el poder. Entonces, en ese proyecto de búsqueda de quedarse en el poder, el PRM tiene que moverse ahora a una oferta de un programa más desarrollista, un poco más en la línea de lo que fue los gobiernos del PLD. La República Dominicana tiene muchos problemas estructurales. Este programa no es el lugar para yo ponerme a hablar de los problemas que no resolvió el PLD ni va a resolver el PRM. Eso es otro tema. Pero sí tomar en cuenta que el PRM necesita un poco dirigirse hacia ese modelo desarrollista que fue tan eficaz para el PLD, aunque al final, por temas de escándalos de corrupción, pues por algo salen los partidos del poder. Algo tiene que suceder y en el caso del PLD, ese fue el tema. Bien, gracias Rosario. Finalmente Joseph Abreu, coordinador de participación ciudadana, tan sintetizado como sea posible, por favor. Sí, dentro de lo que han mencionado los compañeros, yo entiendo que el discurso iría en esa misma línea de orientarse a un discurso más proselitista, buscando sus fines políticos. Ahora, desde nuestro interés como organización civil, nosotros entendemos que deben continuar con el tema del fortalecimiento institucional. Hay muchos temas que quedaron pendientes, como el tema del Código Procesal Penal, el tema de las leyes electorales, aunque no son temas que competen directamente con la función del Poder Ejecutivo, sí, como estamos en un país presidencialista, dependen mucho del liderazgo que ejerza el presidente de la República. Y nosotros tenemos esas materias pendientes para poder cerrar ese círculo del fortalecimiento institucional que incluye las leyes del régimen electoral, la modificación de la ley de compras y contrataciones para dar una mayor fortaleza a ese órgano de control, el Código Procesal Penal que ya lo mencioné, y en la medida de lo posible, aunque es uno de los que representan un mayor reto, lograr la independencia en la designación del procurador de la República, que no dependa directamente del Poder Ejecutivo, para ya cerrar ese círculo de fortalecimiento institucional. Otro reto importante que tiene el presidente y que nosotros entendemos que debe ir en la línea es fortalecer o vincular a sus ministros y a sus funcionarios con esa voluntad que él le ha prometido y expresado al pueblo, porque hasta ahora hemos visto muchas gestiones marcadas con muchas irregularidades denunciadas que no se corresponden con ese discurso de transparencia que él ha expresado. Bien, bueno, muchísimas gracias a Joseph Abreu, a Rosario Espinal, a Fernando Peña, que han estado con nosotros compartiendo brevemente esta perspectiva de lo que han sido estos 2 años del gobierno del presidente Abinader, que anunciará a partir de las 7 una exposición al público, o sea, va a hablarle a la gente a partir de las 7 de la noche. Transición.